el debate nacional que pasa hoy como ayer por los tribunales. Vamos con esa primera sesión del juicio de la trama Kitchen que ya se ha producido. La Audiencia Nacional debe decidir si el exministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, y su cúpula política y policial intentaron sustraer a Bárcenas documentación contra el Partido Popular, un fin para el que habrían contratado al excomisario Villarejo. Que hubiera una decisión de un superior por encima de este ministro. Nada de lo que has escrito. Eso puede tener un reproche político, evidentemente, de que el Partido Popular no tomara decisiones, parte de una secretaria general. Pero ni nada de esto, Marta, no está sentada en el banquillo. Nada puede sentar la base de que había una decisión por encima. Yo voy a dejar una pregunta que yo creo que puede aclarar bastante las cosas. ¿A quién benefició la operación Kitchen? Claro, el móvil. ¿A quién benefició la operación Kitchen? ¿A Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entonces? No se ve que sacase nada en claro, está sentado en el banquillo de los acusados. Bueno, a su partido. ¿A quién benefició la operación Kitchen? Kitchen, absolutamente inadmisible. Si él no podía tomar esa decisión, insisto, ilegal, hay otros ministros de otros gobiernos que entonces tendríamos que aplicarle lo mismo. Lo sabía hay que examinar cada caso. Perdona, hay que examinar cada caso. No, pero entonces ¿en qué nos basamos? ¿En qué nos basamos? ¿En la cercanía con el precedente? ¿Ese es un criterio? Bueno. No, es que el criterio tiene que ser los indicios, las pruebas, los testimonios, es decir, el contenido del caso. Jesús. Es que a veces siempre estamos con esta cosa del ventilador, entonces un caso de corrupción, otro caso de corrupción. No, oiga, ¿en qué consiste cada caso? ¿En qué consisten las pruebas, los indicios, los testimonios que están a la vista, los documentos? Estamos presumiendo, y perdona Cristina, termino, estamos presumiendo que hubo una decisión jerárquica por encima que tomó la decisión por el señor Fernández Díaz. ¿Y si no fue así? En el banquillo dos personas. Uno, María Dolores de Cospedal, Dolores de Cospedal, que en el momento de la Kitchen era la secretaria general del Partido Popular. Eso es. Y por otro lado, el Partido Popular como partícipe a título lucrativo, es decir, como una persona física que se habría beneficiado de la gestión de miembros de su partido desde el Ministerio del Interior. Que quien estaba en el Ministerio del Interior era miembro del Partido Popular, no era un ciudadano que pasaba por ahí, ¿no? Por supuesto, porque cuando ayer el PSOE plantea efectivamente ir o digamos perimetrar o elevar la causa hacia María Dolores de Cospedal, evidentemente ya sería hacia el Partido Popular, con lo cual no le queda otro remedio que incluir en esa estrategia al PP como responsable civil a título lucrativo o responsable civil subsidiario. Son las dos propuestas que ha hecho. Por cierto, esta decisión, o sea, esta petición del PSOE la tiene que resolver la Sala a lo mejor hoy o probablemente en las próximas horas o mañana mismo, porque es una petición que afecta al desarrollo del juicio. O sea, no es, como decíais antes, que muchas de las cuestiones previas se dejan para sentencia. En este caso no. Estamos hablando de una petición de suspender ya el juicio para tomar una decisión al respecto. Entonces, la Sala, en este caso dirigida por Teresa Palacios, de 3 magistrados, se tendrá que pronunciar al respecto sobre esto, Silvia. Probablemente en la sesión de hoy, como te digo, o si no continúa el juicio hasta el lunes, que sería la fase testifical, hasta el lunes. Es una decisión bastante inmediata. Enseguida te devuelvo la palabra, Pablo, pero es que quiero chequear también con Ignacio de qué depende de que un magistrado diga, oiga, se tiene que sentar María Dolores de Cospedal en el banquillo de los acusados, porque para eso era entonces la secretaria general del Partido Popular, y luego, por otro lado, ella actuó en nombre de un partido que también debería estar sentado aquí porque supuestamente se habría lucrado de las maniobras en Interior de otro miembro de su partido. Sí, en efecto, es algo que el tribunal tendrá que decidir y que probablemente pueda llevarle su tiempo, lo que pueda acarrear que se suspenda el juicio, las sesiones del juicio oral, para que la Sala tenga tiempo a fin de estudiar el asunto y redactar el auto correspondiente. ¿De qué depende? Bueno, en definitiva, entiendo que el que se hubiera sobreseído la causa respecto de María Dolores de Cospedal en fase de instrucción depende básicamente de que no haya indicios contra contra la señora Cospedal, y esa inexistencia de indicios es lo que hace que se sobresea. Además, hay que recordar que la señora Cospedal no era a título particular, sino que actuaba como secretaria, en condición de secretaria general del partido. Eso acarrea también que quede fuera también el Partido Popular. Luego, lo que tiene que hacer el tribunal es, en base a los argumentos que exponga la acusación particular ejercitada por el PSOE y después oídas las alegaciones de las defensas, debe de resolver en definitiva si
hay indicios suficientes para devolver la causa a instrucción y que se incluya dentro de los acusados a María Dolores de Cospedal. Sí, cuando hablábamos de las confesiones, aquí hay que tener también en cuenta un elemento que es muy relevante. Ayer se puso en boga en la sesión de las cuestiones previas. Hay un comisario que no se ha sentado en el banquillo porque tuvo un accidente cerebrovascular, Enrique García Castaño, que era mando, digamos, de la Dirección Adjunta Operativa, que no se sienta en el banquillo porque es inimputable por enfermedad sobrevenida, que confesó hasta en 7 ocasiones en sede judicial, cuando la causa estaba bajo secreto, todos los hechos. O sea, hay una confesión. ¿Qué confesó concretamente? Confesó que la operación Kitchen existió, que se realizó sin aval judicial, que se utilizaron medios públicos del Ministerio de Interior, fondos reservados, 57.000 euros, se compró un ordenador, un revólver para el confidente, se puso a disposición de la operación Kitchen 70 agentes que hacían vigilancias a la familia Bárcenas. Todos los hechos, Silvia. 7 de declaraciones en 7 días diferentes. ¿Qué pasa? Que fueron cuando la causa estaba bajo secreto. Ahí ¿qué ocurre? Que solo está representada la Fiscalía, evidentemente el juez, y en este caso la defensa con la persona que confiesa. Lo que ayer dijeron las defensas es que, claro, ellos no estuvieron presentes en esas declaraciones porque estaba la causa bajo secreto y que no tuvieron derecho a replicar o repreguntarle, en este caso, al comisario, que ya te digo que no se sienta en el banquillo por enfermedad. Y esa fue una de las cuestiones que también plantearon ayer. Oye, es que, claro, esta persona nos acusa y nosotros no pudimos defendernos, ¿no? Entonces también es un elemento que es muy importante y que será trascendental en este juicio, que es una confesión de muchas horas de un comisario, ya te digo, que estaba en la alta estructura de la cúpula policial entonces. Disculpa, Pablo. Al hablar claramente con Villarejo cuando le decía hay que acabar con esto de la libretita. La libretita. De la libretita y no compareciera como testigo, María Dolores de Cospedal, pero no está imputada en la causa. Todo esto es consecuencia de la instrucción que hizo la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón, que es el mismo que consideró que no era necesario siquiera llamar a Rajoy como testigo. Rajoy era el presidente del gobierno que había nombrado a Jorge Fernández Díaz, y Jorge Fernández Díaz era el ministro de Interior que había puesto en marcha una operación parapolicial, según todos los indicios que ganó ya al juicio, para destruir las pruebas que guardaba Bárcenas contra Rajoy. O sea, Rajoy era sujeto directo, no era solamente una responsabilidad sobre el nombramiento de Jorge Fernández Díaz ni nada parecido, era sujeto directo, era el beneficiado de la operación Kitchen, el principal beneficiado de la operación Kitchen, ni siquiera como testigo. Decidió en contra de lo que decía la Fiscalía, por cierto, que no era una petición extraña de una acusación popular, era lo que pedía la Fiscalía, que Rajoy al menos como testigo fuera llamado a declarar. Toda la instrucción del juez García Castellón en este caso, es para que le den un carné de oro y diamantes en el Partido Popular, porque ha conseguido que muchos de los principales afectados por toda esta historia pues hayan tenido ni siquiera como testigo, insisto, no se le llamó como testigo. Y creo que había también, así lo defendía también la Fiscalía, bastantes indicios como para pedir la imputación de María Dolores de Cospedal, porque hay audios donde se demuestra que tenía una relación con Villarejo con este tema, no en general, con este tema concreto, que era qué pasaba con las pruebas que guardaba Luis Bárcenas contra el Partido Popular. Y es más, está también demostrado que María Dolores de Cospedal, cuando fue como testigo, porque ya se declaró como testigo, como imputada también, sí, porque estuvo un tiempo imputada, sí, mintió al tribunal. Habló de cosas que luego se demostraron que eran falsas. Dijo que no tenía este tipo de relación con Villarejo y luego los audios demostraron que no era verdad. A pesar de todo, el juez Manuel García Castellón decidió que no era necesario imputarla. Y creo que este caso, que ha tardado tantísimo en llegar a juicio y que llega de esta manera, pues es en cierto modo un pequeño fracaso de la justicia. Que haya sido tan lento y que en la instrucción ni siquiera se haya investigado, pues eso, algo muy obvio, que es si estos señores están robando pruebas contra uno que es el jefe directo de todos ellos, lo mismo hay que llamarle a declarar, pues no se hizo. Porque no deja de ser condenar a quien sea, en este caso es el Partido Popular, pero hay que condenar a alguien cuando el propio artículo dice que no tienes conocimiento, no has participado y ni siquiera conoces el origen ilícito de un dinero o de unas actuaciones. Se te condena porque te has beneficiado. Muy bien. Que es como creer en la Santísima Trinidad. En este caso. Pero en este caso, desde el punto de vista periodístico o cívico, ¿no? Nosotros podemos ponerlo en duda, pero la justicia determina que te condena sin que tú conocías lo que se estaba haciendo, sin que tú conocías un origen ilícito y sin haber participado, con lo cual... La pregunta es, ¿a quién benefició la operación Kitchen y por qué no se investiga? Simplemente lo que se pide es investigar quién pudo resultar beneficiado.
Cristina. Bueno, pues a mí me parece muy importante esa pregunta y me parece muy importante tener una cuestión que es de perogrullo, pero que creo que hay que ponerla encima de la mesa. Y es que queda un proceso judicial por delante, queda un juicio. Y en ese juicio tendrán que probarse las cosas y tendrán que efectivamente valorarse esas pruebas que les estaban comentando, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que en este país, probablemente por la historia reciente que tenemos, se habla de casos de corrupción e inmediatamente la opinión pública percibe la culpabilidad inmediata, el todos son iguales, el da todo lo mismo, y no es así. Cada vez que hay un caso que llega a los tribunales, ese caso, como bien se estaba diciendo, tiene que ser valorado, se tienen que valorar esas pruebas, tienen que cubrir la contundencia, tiene que haber un proceso que además es muy garantista, como estaba comentando el magistrado González Vega hace un momento. Y eso implica que cada caso es uno en concreto y no podemos poner los ventiladores y empezar a hablar aquí de que los casos de corrupción no. Vamos a ver caso por caso y vamos a ver tema por tema. ¿A quién beneficia el caso de la Kitchen? Presuntamente a los que se supone que se libraron de que se conocieran cosas que no se llegaron a conocer a causa de la Kitchen. Pero eso es lo que tendrá que probarse en los tribunales. Por lo tanto, creo que es muy importante que hagamos un ejercicio de detalle, de ir a lo concreto, de ir viendo cada prueba que supone, de ir viendo cómo se valoran, de preguntarnos efectivamente por qué unos juicios han tardado más y otros han tardado menos, de ver esas maniobras dilatorias de las que se estaban hablando. La última la pudimos ver ayer. Pero creo que es fundamental que vayamos al detalle caso por caso, porque si no, la opinión pública está percibiendo que nuevamente volvemos a estar metidos en una aureola de corrupción generalizada, que no es cierto, que no es así, ni muchísimo menos. Por eso creo que tenemos que ir a lo concreto y haciendo preguntas lo más pautadas posibles. Sí, es interesante lo que plantea Cristina, porque es verdad que en el juicio veremos, para mí, lo que será un punto culminante, que es la declaración, por ejemplo, de Fernández Díaz o de Francisco Martínez, que en fase de instrucción en ningún momento incriminaron a María Dolores de Cospedal. Creo que esto es relevante cuando el magistrado comentaba la pluralidad de indicios para sentar a una persona en el banquillo. Es verdad que tenemos un audio de Villarejo, es un indicio, pero lo que dice ese auto que archivó la causa Cospedal es que los principales acusados no le incriminaron. ¿Qué pasa? Que llegamos al juicio con un escrito del abogado de Fernández Díaz, del exministro del Interior, diciendo, curiosamente, que por qué no se elevó la responsabilidad más allá del Ministerio del Interior. O sea, está todo abierto, Silvia, está todo abierto en el sentido de que para Fernández Díaz ni son todos los que están, ni están todos los que son en el banquillo. Y eso lo dijo en un escrito presentado pidiendo su absolución, con lo cual la estrategia ayer que vimos, efectivamente, estamos en una fase más técnica que la de cuestiones previas. Él declara a partir del 14 de mayo y a ver qué tipo de estrategia lleva. Si va a confrontar directamente contra quien era su número 2, ya lo vimos en el famoso careo, que fue un careo muy duro, el de noviembre de 2020, entre los dos, o eleva la responsabilidad. Vamos a ver lo que hace, porque a lo mejor él no se quiere comer solo este marrón. Son 15 años de prisión lo que le piden. Yo tengo una pregunta muy breve para Ignacio, y es que una vez que termine este juicio, Ignacio, ¿se puede investigar a otras personas por asuntos relacionados contra este juicio o el caso queda cerrado? Bueno, yo creo que el caso queda cerrado, porque obviamente en el caso de la señora Dolores de Cospedal, yo creo que ya el caso ha quedado cerrado en instrucción, salvo que decida rescatar esa imputación el tribunal actual. Pues lógicamente, una vez que se enjuicien estos hechos, obviamente afectan a todas las personas, a las que han estado presentes porque entendía el instructor que debían de estar, y a las que no han estado presentes porque el mismo instructor ha considerado que no había indicios contra ellas. Por tanto, esto dará el punto final, espero, a estos hechos. Creo que hay una verdad judicial y hay una verdad política. Pero es que tenemos un audio de María Dolores de Cospedal, un audio en la que se la escucha perfectamente decirle al señor Villarejo que haga algo con las libretitas. Entonces, no ¿quieres que no me por favor, si no lo has escuchado, te ruego que lo escuches. Te ruego que lo escuches. Entonces, ya no hablamos de, o sea, esta tesis que tú dices, que a mí me parece complejo de creer, como tampoco me creí el señor X en su día. No me creo que los ministros tomen medidas de este calibre por cuenta propia. No me lo creo, y menos me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Otra cosa es que tú te corrompas y que hagas negocios propios, que es lo que tú estás tratando de poner en la misma balanza, y no tiene nada que ver. Pero dicho esto, ¿cómo se mantuvo a Jorge Fernández Díaz durante años con todo esto ya encima de la mesa? También habla de que esto no lo hizo solo. Yo quiero recordar que este hombre, del que ayer el Partido Popular se quería desentender, está suspendido de militancia temporalmente desde 2021. Nadie ha acabado con ese expediente. Temporalmente. Y el Partido Popular jamás ha pedido perdón o algo parecido
por un caso como este. Y a Rajoy se le ha puesto en todos los altares del planeta. Entonces, yo, si queréis jugar a las balanzas y a cómo son los casos de corrupción y de unos y de otros, yo te digo que presuponer que un ministro hace algo siempre. Perdóname, Maite, perdona, que me escuches. Sí. Me parece de verdad que asumir que cosas tan graves como lo que ocurrió con la Gürtel, las obstrucciones permanentes de las que hemos estado hablando, el mantenimiento en el poder de este ministro, que yo quiero recordar que se le reprobó en el Congreso por activa y por pasiva y el Partido Popular no daba su brazo a torcer y lo mantuvo ahí contra viento y marea. Y ahora resulta que está temporalmente suspendido de militancia y que ayer tenemos que escuchar al señor Bravo decir, bueno, que en este caso que hablen los tribunales. Yo solo digo que... Bueno, que los tribunales hablen, pero que en el otro gobierno es muy corrupto. Es demencial, se mire por donde se mire y siguen defendiendo lo indefendible. De hecho. Al inicio este juicio ha servido para recuperar el expediente que el Partido Popular abrió precisamente a este ministro, a quien fue ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, hace casi 5 años. Es un expediente que desde entonces, recordemos, está sin resolver. Se abrió un expediente que no se ha cerrado, que no se ha resuelto. Julia Molina, buenos días. Ángels, buenos días. Sobre este asunto, Julia Génova viene a emplear el mismo argumento que con la Kitchen, que el Partido Popular de ahora no tiene nada que ver con el de entonces, a pesar de no haber resuelto, insistimos, esta investigación, este expediente, que el PP actual, dicen desde Génova, es una cosa distinta, así que mantienen el perfil de seguir evitando hacer valoraciones sobre el fondo de la cuestión. Sí, el PP de Feijóo trata de evitar que el juicio a la cúpula del Ministerio del Interior de Rajoy lo salpique. El vicesecretario Juan Bravo insistía ayer en que el PP de hoy no es el PP de la Kitchen, aunque, como dices, el partido sigue sin tomar medidas contra uno de los principales imputados. Los populares le abrieron expediente a Fernández Díaz en 2020, pero 5 años después todavía no han ejecutado su expulsión. Dicen fuentes del PP que está suspendido de militancia desde el 21, pero que la decisión no es todavía firme. Con la anterior dirección del partido tratan estos días también de marcar distancias. Quería saber si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal en relación con el caso Kitchen. Yo no soy el juez ni el responsable para decir quién es inocente y quién es culpable. Lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la justicia y a partir de ahí cada uno deberá asumir sus responsabilidades, ¿no? Dejar trabajar a la justicia sin hacer valoraciones, esa es la postura del PP sobre el caso judicial que les afecta, una posición que contrasta con la que mantienen con el caso Mascarillas que arranca hoy en el Supremo. Recordemos que el presidente llegó a decir que Ábalos era un desconocido en lo personal para él. Era su amigo y muy posiblemente su encubridor. El PP trata de usar la corrupción contra el gobierno y mantiene que el caso que les afecta a ellos es muy distinto. El caso de las mascarillas parece claro que es dinero de todos los españoles, ¿no? Y hemos visto que están implicados muchos políticos. Es sencillo. No hay mucho más que decir, o sea, eso es una realidad. Y en lo otro, repito, que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho. Bravo mantiene que son situaciones diferentes porque en la que afecta al PSOE hay dinero público de por medio, aunque lo que se juzga en Kitchen es precisamente si se usaron los recursos del Estado para destruir pruebas que inculpasen al PP. Julia, gracias. A vosotros. Estábamos aquí haciendo gestos porque, claro, dices, son muy distintos. Bueno, pues distintos sí que son, pero sobre todo porque hay uno de ellos, un juicio, una trama, que es la trama Kitchen, que utiliza recursos del Estado, que utiliza herramientas del Estado, como es la policía, para beneficio propio. Esto, por resumir, consistió en un gobierno utilizando el poder de la policía para destruir pruebas de corrupción contra él. Es así de sencillo. Como después lo utilizó también para perseguir a oponentes políticos. Esa policía tuvo muchas otras misiones, todas ellas indignas de una democracia. Destruir la reputación de los oponentes, vigilar a los rivales. En fin, sabemos no, porque en realidad lo que ha pasado con esto es que muchas de las partes más importantes de todo lo que hizo esa policía patriótica siguen impunes, empezando por la Operación Cataluña, que ha tropezado en 1000 intentos de llegar a los tribunales sin llegar a puerto en ninguna ocasión. No se ha juzgado, ni parece que se vaya a juzgar nunca, lo que hicieron estos policías para intentar torpedear con una guerra sucia el proceso independentista catalán. Se han intentado en varias ocasiones y no sé si Elisa tiene otro dato, pero creo que en casi todo ha llegado a nada o a muy poco. Lo está intentando Andorra,
creo recordar. Y en el caso del dinero público, es que aquí está por los dos lados, porque es que la corrupción de la Gürtel también era dinero público. ¿O es que acaso estos constructores que donaban a la caja B del PP para conseguir obra pública, al mismo tiempo que conseguían obra pública, lo hacían, no sé, por altruismo, lo de darle dinero al partido que gobernaba mientras conseguían contratos de las administraciones que gobernaba ese partido? Y al mismo tiempo, el dinero de los fondos reservados, empezando por el soborno que le dan al chofer de Bárcenas para que espíe a Bárcenas, eso sale del dinero público, no sale de otro sitio. Desde luego no sale del bolsillo de Jorge Fernández Díaz. Y a mí hay veces que me cuesta pensar que el ministro del Interior actuara individualmente. Pudo recibir órdenes de otras personas del gobierno o de otras personas del partido, pero lo importante no es la entidad o persona jurídica, sino la persona física que lo dio. ¿Qué tendríamos que tener para que se conociera? Evidentemente que él o el número 2 lo reconocieran. Pero y eso Pablo, no lo van a hacer porque es reconocer su propio sí, delito, ¿no? Lo has dicho ya todo, Pablo, solo un inciso. Es que lo has dicho, se utilizan todos esos recursos del Estado por alguien que en principio no parece el más apropiado para decidir por sí mismo absolutamente nada de esto. No, puede ser. ¿Y a beneficio de quién? ¿Del partido? No. Y de dirigentes del partido. De las personas que están al frente. Bueno, pues ya pero un segundo. O sea, es que, entre otras cosas, de su propio jefe o de sus jefes, porque cuando él toma determinadas decisiones no es para proteger a una marca política, ni al partido, a sus jefes. Y hablamos de personas. ¿Debe estar el Partido Popular sentado en el banquillo de los acusados, Jesús? Bueno, yo no me atrevo a hacer una aseveración jurídica, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de análisis periodístico, yo creo que debería estar sentado. Si lo estuvo en toda la trama Gürtel, me parece que había indicios suficientes en este caso como para sentarlo, o sentar a algunos dirigentes del Partido Popular. En este caso estabais hablando de María Dolores de Cospedal. Claro, hay distintas circunstancias judiciales en todo este asunto que como mínimo llaman la atención, ¿no? Por un lado, la duración de la investigación, del caso, de la instrucción. Que lleguemos al juicio después de 13 años de los hechos y que el juicio, que casualmente coincide en las mismas fechas, que es el de Ábalos, Koldo, etcétera, haya tardado 2 años, pues llama la atención, como mínimo. Cada uno puede examinar a qué se debe. Hay que tener en cuenta que la trama Kitchen consiste fundamentalmente precisamente en una obstrucción judicial permanente, es decir, en un intento de obstruir la acción de la justicia, de ocultar pruebas que afectaban al Partido Popular y a dirigentes del Partido Popular. Así que eran los primeros interesados en dilatar la instrucción. Por otro lado, ya se vivió en la trama Gürtel, en la instrucción de Gürtel, los intentos permanentes desde el propio Partido Popular de dilatar la instrucción. Que se lo pregunten al juez Pablo Ruz, que tuvo que vivir los martillazos a los discos duros, entre otras muchas cosas, o la resistencia a entregar material que se pedía, ¿no? Bueno, por un lado están todas esas circunstancias que son muy llamativas al poner en estos días, bueno, o facilitar en ese sentido esas instrucciones judiciales respectivas, pues facilitar esas medias pantallas que se ven en algunos medios de 2 casos de corrupción que afectan al PP y al PSOE. Y se ponen al mismo nivel y empezamos a discutir sobre ambos casos. Bueno, eso ya trampea, a mi juicio, la realidad. Y es llamativo también que hay que recordar que todo esto que estabais comentando ahora, que comentaba Mateo, el instructor fundamental de la trama Kitchen, que hay que recordar que es la trama más dolosa para lo que es la estructura de un gobierno democrático, es decir, que un sistema desde el Ministerio del Interior, utilizando la cúpula policial, etcétera, se dedique a intentar robar pruebas para ocultarlas y que no afecten al partido de gobierno, es absolutamente grave. Luego, si alguien quiere creer que el ministro que tenía un ángel de la guarda llamado Marcelo no consultaba con nadie más cada decisión que toma el Ministerio del Interior, bueno, el instructor, repito, Manuel García Castellón, decide perimetrar todo el caso a ese Ministerio del Interior. Bueno, pues todo eso queda ahora mismo en el limbo. Y hay que decir que es el mismo juez que mantuvo durante más de 2 años abiertas causas contra la dirigencia de Podemos sin una sola prueba, como se demostró en el archivo de la misma. Todo esto es así, está sobre la mesa. Y a partir de ahí, oye, se pueden analizar 1000 factores de ambos casos y de en qué consiste cada caso, cuál es el contenido, la trascendencia e, importantísimo, cuál es la reacción del partido afectado, cómo se ha gestionado la reacción ante el estallido de esos casos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
Yo creo que hay una diferencia, por empezar con la comparación que se hace constantemente, ¿no? Creo que Jesús tiene razón cuando plantea de alguna manera que la gente se extraña de que un caso de hace 13 años y uno muy reciente coincidan en el tiempo en el proceso judicial, ¿no? Pero hay una notable diferencia. En el caso Ábalos, en el caso de las mascarillas, tenemos un principal implicado, Víctor de Aldama, que ha cantado directamente. Lo primero que tienen que saber ustedes, Mateo, es que las defensas del exministro del Interior y de su mano derecha habían estado enfrentadas hasta ahora, y de repente ayer las vimos alineadas. Sí, alineadas en una, digamos, una primera toma de posiciones, ¿no? Que son las cuestiones previas, donde se hacen alegaciones relativas más que a la estrategia, al tema de las nulidades o la petición de nulidades totales o parciales para sus beneficios. Ya lo ha contado muy bien Irma, que aquí estamos hablando de unas dilaciones indebidas, un juicio que en condiciones normales, unas sentencias, hasta que llega a confirmarse, estaríamos hablando de 9 años, con lo cual es una horquilla que el Supremo ya considera suficiente para rebajar grados en caso de una condena. Eso es una primera cuestión. Y después, efectivamente, en peticiones pues que ya conocemos, como que pedir la nulidad parcial de los audios de Villarejo, los que se encontraron en su vivienda, que siempre ha sido una cuestión de fondo, ¿no? Que si fueron manipulados o no. Y son audios muy explícitos. Son audios muy explícitos. Le escuchamos, por ejemplo, con la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Y además, la Fiscalía asume en este caso y las acusaciones que son pruebas de cargo fundamentales, porque son audios explícitos de conversaciones grabadas. Es verdad que de forma subrepticia, quiero decir que el interlocutor no conocía que Villarejo les estaba grabando, esto siempre ha sido así, pero son audios que en otras, sentencias del caso Villarejo ya han supuesto carga probatoria. O sea, que me refiero, llegamos a este punto con un escenario donde ya hemos visto que este mismo tribunal en otras causas del caso Villarejo ya se ha pronunciado al respecto. Así que, por un lado, tenemos la petición de las defensas de los dos acusados, el exministro del Interior y su número 2, el número 2 del Ministerio, que dicen, oiga, anúlenme estas pruebas, entre ellas conversaciones de Villarejo y Cospedal absolutamente explícitas. Y luego tenemos sucesos que se produjeron en el ámbito de esta investigación que ni tan siquiera han entrado en el juicio, como el secuestro del falso cura. ¿En qué consistió? Mira, la operación Kitchen va de junio-julio de 2013 a septiembre de 2015, ¿vale? Son prácticamente 2 años y pico, donde se sabe, porque hay 112 evidencias aportadas por el Ministerio del Interior cuando se desclasifican los papeles, de que esa operación tuvo varios hitos. Generalmente fueron en 2013 cuando tuvieron lugar los más destacados. Durante esos 2 años y pico se le pagó regularmente 2.000 euros al chofer de Bárcenas, que era el confidente Sergio Ríos de la cloaca policial, para conseguir las informaciones ocultas por Bárcenas. Y hubo un episodio en otoño de 2013 que fue el asalto a la casa de Bárcenas, a través de un falso cura llamado Enrique Olivares, que fue condenado por secuestro ilegal por esos hechos, que falleció en prisión posteriormente y que ya en ese juicio se decidió desgajarlo de lo que era la operación Kitchen. Pero claro, tú ves la dinámica de la operación Kitchen en esos 2 años y pico y no te queda ninguna duda de que eso formaba parte de los hitos cronológicos del suceso, porque es que en esas fechas, o un poquitito antes, se había entrado ya en el local de arte que la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, tenía en el centro de Madrid. Se había entrado ya y con éxito se había hecho acopio la cloaca policial de determinadas pruebas. Eso es lo que dice la Fiscalía Anticorrupción y el sumario. Con lo cual, sorprendió en su momento que este juicio al falso cura, el asalto a la casa de Bárcenas, se desgajara de la causa principal, pero bueno, se juzgó como tal, se le condenó y esta persona falleció en prisión posteriormente. Hay que marcar también todos estos asaltos a la casa de Bárcenas y a otras propiedades que tenía él o su mujer, y la sustracción supuestamente de documentación a que en ese momento Bárcenas, que estaba, el PP estaba bajo investigación en la trama Gürtel, en ese momento Bárcenas no tenía una muy buena relación con el partido y por tanto estaba amenazando con tirar de la manta. Por supuesto, cuando te digo que hay que verlo todo en perspectiva, en enero de 2013 aparecen los famosos 24 millones de euros ocultos en Suiza, ¿vale? Llega la Comisión Rogatoria de Suiza y el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, comunica a través de una resolución que hay 24 millones de euros de Bárcenas. Semanas después se publican a través de medios de comunicación los llamados papeles de Bárcenas, la contabilidad extracontable fuera del cauce oficial que tenía Luis Bárcenas desde 1990 hasta 2008 del Partido Popular, o sea, apuntes contables que no formaban parte de la contabilidad oficial, entre ellos los famosos sobresueldos, ¿vale? Entonces, llegamos a ese punto, ahí ya había
o ya hay determinados audios en los que, entre ellos en los que está Cospedal, digamos referenciada porque hay audios de Villarejo con María Dolores de Cospedal, donde ya había una cierta tensión en el PP porque justamente Luis Bárcenas iba a declarar a la Audiencia Nacional para reconocer, admitir que sus papeles eran ciertos, ¿vale? Y había mucha tensión entonces y ya se consideraba a Bárcenas enemigo público número 1 del partido por la información, la bomba de relojería que tenía entre manos. O sea, ellos, por todos los medios, lo que se trató con la operación Kitchen era evitar esa circunstancia que al final no se produjo porque Bárcenas fue al juzgado, reconoció los hechos y en junio de 2013 entró en prisión preventiva, ¿de acuerdo? Estuvo en prisión preventiva prácticamente toda la operación Kitchen. Se fraguó con él en prisión, que en prisión también hubo más episodios. En prisión hubo un episodio, Silvia, por ejemplo, que este sí que se verá en el juicio, donde una persona, un preso afín a Bárcenas, sale de prisión con la intención de recuperar esos documentos que tenía Bárcenas escondidos. Eso se va a ver en el juicio también. Un confidente de origen colombiano, de la policía, que lo utilizó también para tratar de sonsacar a Bárcenas en prisión, donde estaban los documentos. Así que el juicio comenzó ayer con una sesión, Ignacio, en la que el exministro del Interior con el PP y su mano derecha piden a la vez que se anulen determinadas pruebas. ¿De qué depende que un juez decida anularlas o no? Bueno, vamos a ver, estamos en el trámite de cuestiones previas al juicio. En este trámite, que es al inicio del juicio oral, es donde se sustancian, como decíais antes, por ejemplo, la constitución de la relación procesal. No hay que olvidar que la acusación ejercitada por el partido político, el Partido Socialista Obrero Español, pide que se retrotraigan las actuaciones a instrucción a fin de que pueda sentarse en el banquillo a María Dolores de Cospedal. Pero también es muy típico en estas cuestiones previas que se hable de derechos fundamentales o de vulneración de derechos fundamentales y en concreto en la obtención de pruebas. Si estamos ante una prueba obtenida de forma ilícita, pues lógicamente lo que tiene que hacer el tribunal bien puede ser al inicio, aunque lo habitual es que estas cuestiones previas se resuelvan en la sentencia junto con el fondo de la cuestión, bueno, pues puedan anular pruebas, pueda declarar la prescripción de los delitos o bien pueda devolverlo a instrucción para que se continúe la investigación a fin de rescatar a alguno de los investigados de los que se archivó. Hay que decir que, lógicamente, las defensas plantean la nulidad de pruebas que, como decís vosotros, en ese audio donde se queda demostrado de forma evidente o palmaria algunos de los hechos objeto de acusación, pues es lógico que la defensa insista en la nulidad de esa prueba a fin de extraerla de la causa y que no se tenga en cuenta para resolver el fondo del asunto. En esa primera sesión vimos cómo los dos acusados quieren anular parte del juicio y, por otro lado, lo que planteaba Ignacio. El Partido Socialista, que actúa como acusación particular en este caso, dice, oiga, me falta sentado en el banquillo de los acusados el Partido Popular. Claro. Porque si desde un gobierno del Partido Popular se actuó, supuestamente desde el Ministerio del Interior, para bloquear la investigación judicial al PP, el beneficiado será el PP. Claro, porque ya lo hemos visto en otras piezas del caso Gürtel, incluso en sentencias que derivaron de la famosa moción de censura de 2018, donde el PP fue condenado como responsable civil a título lucrativo. O sea, quiere decir que civilmente se lucró directa o indirectamente de las actividades de los condenados, en este caso cargos del Partido Popular a través de las elecciones, por ejemplo, y en este caso el PSOE yo creo que lanza un órdago queriendo suspender el juicio para retrotraer las actuaciones a la fase de investigación y insistir en la imputación de María Dolores de Cospedal. Es verdad que hay que decir que tanto el juez instructor en su momento, Manuel García Castellón, como Antonio Piña, que es la persona que les sustituye en el juzgado, como la Sala de lo Penal, consideraron que no había indicios suficientes. No había indicios suficientes, pese a que Cospedal dijo, cuando declaró como imputada, que efectivamente ella ya conocía a Villarejo, no niega las conversaciones, pero las enmarcó en un ámbito más general, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando las escuchas dices, hombre, evidentemente la mención de las libretitas está ahí, pero claro, aquí al final es la valoración que hace el juez y en este caso la sala de que eso no era suficiente indicio como para que sentara en el banquillo junto a su marido también, exmarido ya, Ignacio López del Hierro, que también habría conocido estas actuaciones de la Operación Kitchen. Debe estar el Partido Popular.